Hola, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una buena tarde. Espero que también estén manteniendo la sana distancia, que se estén cuidando, porque estamos en una contingencia que aún no termina. Entonces es muy importante, y como hablamos siempre en Olin, como el tema de la participación y el cuidarnos y el tener un enfoque ciudadano en la manera en que tomamos las decisiones. Así que espero se encuentren muy bien. Hoy día vamos a hacer un pequeño taller introductorio. Acá vamos a conceptualizar ciertas ideas respecto al Estado mexicano y cómo funciona el sistema federal. Acá vamos a mencionar algunas ideas porque con este taller vamos a iniciar una serie de talleres. Posiblemente vamos a estarlos publicando cada 2 semanas y va a ser enfocado en distintos aspectos de el sistema democrático en México. Entonces, para esto primero tenemos que comenzar entendiendo cómo funciona la organización del sistema mexicano, por lo que espero que este taller les resulte provechoso. Mencionemos algunas ideas, tengamos algunos conceptos iniciales claros para después seguir con la conversación respecto a la democracia en México. Acá voy a hacer una mención bastante sencilla. Los estados están compuestos por territorio, población, leyes y por el concepto de soberanía. En el concepto de soberanía vamos a profundizar después porque tiene que ver mucho con el poder político de los ciudadanos, pero la idea es que establezcamos esto como base. La existencia de un territorio, la existencia de una población, la existencia de leyes y todo esto se encuentra unido por el concepto de soberanía, que es de donde emana el poder para establecer un territorio, para establecer una población y para establecer ciertas leyes determinadas. A modo de dato, el territorio mexicano tiene fronteras bastante grandes. Vamos a hablar un poquito de ellas. Está delimitado por fronteras con Estados Unidos, con Guatemala y con Belice. Son 4.301 kilómetros distribuidos de fronteras. Lo que vamos a tener un capítulo y un taller sobre territorio en que vamos a ver cómo estas fronteras han determinado cómo se ejerce la democracia. Pero acá podemos mencionar que hay ciertos estados que son limítrofes, que los límites con Guatemala también son bastante extensos, aunque los más extensos son los con Estados Unidos, lo que va a determinar cómo se ejerce la democracia y va a determinar la historia del desarrollo político de México. Y además hay un límite más pequeño con Belice, que también es importante, pero en este caso nos estamos enfocando a modo de dato en estos límites. También mencionar que la población en México, según el INEGI, está determinada por la encuesta intercensal, dado que recuerdan que se inició un proceso de censo este año para 2020 que se vio suspendido en su aplicación por la contingencia de la pandemia del COVID-19, pero la encuesta intercensal 2015 contaba y señalaba que existen 119 millones y medio, 119 millones 530 mil habitantes en México, y el 2020 las proyecciones se estimaban en 127 millones de personas. Vamos a tener que esperar a que termine el proceso de descenso para saber si estas cifras proyectadas se condicen con la realidad al año 2020. Acá volvemos, mencionaba anteriormente que existe una estructura legal que está dada por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Acá va a ser uno de los pocos momentos donde les voy a hablar de artículos porque estos tres artículos son los más importantes respecto
a cómo se entiende al Estado federal. El artículo 39 da una base más teórica. Hablamos de que la soberanía nacional, o sea, el poder político para poder tomar decisiones dentro del territorio, reside esencial y originariamente en el pueblo. Todos estos poderes públicos terminan emanando del pueblo, se realizan en beneficio del pueblo y tiene un derecho de carácter inalienable, lo que significa que no puede ser modificado, no puede ser limitado, eh, y es el pueblo quien puede alterar, modificar la forma de su gobierno. Esto es un concepto bastante teórico, ideal también, idealista, pero que en la práctica, dada, como hablábamos antes, del tamaño del territorio y además del tamaño de la población, se, cuando se generó la Constitución y cuando comienza esta idea de hablar de soberanía, se tomaba que el ejercerla de forma directa, como menciona el artículo 39 a nivel teórico, se hace muy difícil por las limitaciones que da el tamaño del Estado mexicano o del territorio mexicano y de la población mexicana. Por lo que esto que en el artículo 39 se habla como de, en principios, de una democracia directa, del ejercicio directo del poder. En el artículo 40 se limita y se define como una democracia representativa a través de una república representativa. Esta república tiene ciertos principios. Es representativa, es democrática, es laica y es federal, que vamos a ir mencionando un poco más adelante. Acá se habla también de que está compuesta por estados libres y soberanos, que son los estados federados. El tema es que acá también tenemos un pequeño problema, dado que se habla de que son libres y soberanos, pero están limitados por las leyes a nivel federal. Lo que más que libres y soberanos lo hace estados autónomos, pero no independientes. Esto también lo vamos a desarrollar más en lo que sigamos viendo estas nociones de democracia. Y luego el artículo 41 habla de un principio fundamental del funcionamiento de los estados modernos, que es la separación de los poderes. Se habla como de la forma práctica en que se realiza el ejercicio de la soberanía. Este se realiza a través de los poderes de la Unión, en este caso el poder ejecutivo, legislativo y federal, y además que se replica esta modalidad en los estados federados. Pero en este taller nos vamos a detener en cómo se ejercen a nivel del Congreso, perdón, del Estado federal. Acá también se ejerce o se establece una limitación a el poder de los estados federados, ya que se habla de que, que ninguna legislación, ningún ejercicio podrá ir en contra de lo que se determine en el Estado federal. También vamos a tener un capítulo muy interesante, un taller sobre eh, cuál es el ejercicio práctico del poder dentro de los Estados federados. Pero los principios de esto están establecidos en estos tres artículos de la Constitución que son esenciales y muy importantes para el ejercicio del poder público. Acá una breve definición, porque también nos vamos a detener cuando sigamos profundizando en estos conceptos. Se habla en el artículo 40 de que la república es representativa, o sea, las decisiones son tomadas por representantes elegidos. Acá es donde también voy a hablar un poco del trabajo que se realiza en Olin, porque una de las formas de perfeccionamiento de la democracia representativa hacia una verdadera representatividad y además un verdadero ejercicio de el poder político por parte de los ciudadanos, lo tenemos con los distintos mecanismos de participación ciudadana, entre los que destaca el presupuesto participativo. También hablamos de otro principio, de que el Estado y la República de los Estados Unidos mexicanos eh, tiene el carácter de democrática. Estas son decisiones tomadas por el pueblo, ya sea por mecanismos directos, como los presupuestos participativos en el contexto de la participación ciudadana, mecanismos participativos como otras herramientas de
la participación. Por ejemplo, acá tenemos como participativo el poder ser candidato para un cargo público, ya sea consagrado en las herramientas de participación ciudadana, ya sea a través del sistema de partidos políticos o a través de candidaturas independientes. Acá es donde se hace la diferencia con una democracia representativa, que es la que acá esa se ejerce a través de la herramienta fundamental de la democracia representativa, que es el voto. Acá también vamos a tener otro taller que vamos a hablar de las diferencias de los distintos mecanismos democráticos. Acá el otro principio es que es federal. Acá es lo que les mencionaba respecto a una cierta autonomía de los estados. Vamos a hacer un análisis más profundo de esto más adelante, pero hay que tener en claro que a pesar de la Constitución habla de libres y soberanos, y también hemos tenido algunos ejemplos en la coyuntura del COVID-19, donde sí ha habido una práctica más libre y soberana, por ejemplo, en cómo se han tomado los mecanismos para responder a la contingencia del COVID-19 en, en términos más reales, habla más de la autonomía de los estados federados que de una real independencia en la práctica. Y también tenemos un principio fundamental que es que la República y el Estado mexicano es laico. Significa que es neutro ante la religión, genera un marco para el ejercicio libre de la religión, pero no prefiere a ninguna por sobre otra a nivel estatal ni a nivel de ley. Entonces, eso también es algo que podemos ir desarrollando. El Estado mexicano está dividido en 32 entidades federativas. Acá volvemos al tema de que son libres y soberanos, pero tenemos tres niveles de gobierno. Está el gobierno federal y el gobierno local que replican los niveles legislativo, ejecutivo, que es el nivel de la presidencia, y nivel judicial. Y tenemos otro nivel de gobierno que es los gobiernos municipales que no replican este modelo legislativo, ejecutivo y judicial, por lo que no los vamos a mencionar en este momento, pero también vamos a tener un taller dedicado a ellos. Acá tenemos los poderes del Estado. Tenemos el Poder Ejecutivo Federal, cuyo mandato está depositado en el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Es un cargo que se ejerce por 6 años. En este momento lo está ejerciendo Andrés Manuel López Obrador a través de la coalición Morena. Y tenemos presidentes anteriores de coaliciones, la que fue hegemónica durante mucho tiempo, el Partido Revolucionario Institucional. Tenemos el Partido de Acción Nacional y también vamos a dedicar talleres a cómo ha ido evolucionando el ejercicio del poder ejecutivo en el Estado mexicano. Tenemos también el poder legislativo, el que tenemos al Congreso de la Unión. Se divide en dos cámaras, Senado y Cámara de Diputados. También los estados federados tienen sus propios poderes legislativos, pero vamos a dedicar un taller muy interesante a cómo las legislaciones locales se tienen que estar en coordinación con las legislaciones federales y cómo esto está consagrado en la Constitución y cómo se ha dado este ejercicio entre ambos niveles de poder político. Y tenemos el Poder Judicial, que recae en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en tribunales especializados. También vamos a tener un taller sobre esto. Entonces, estas son las nociones. Ya como les mencionaba, este taller muy breve, 15 minutos. Vamos a seguir revisando distintos conceptos. Háganos llegar sus comentarios al correo info@olinac.org o renato@olin.org. No me presenté, soy Renato Rojas, soy coordinador de investigación de Olin. Entonces voy a estar a cargo de ver cómo vamos desarrollando estos conceptos, cuáles son de su mayor interés. Vamos a profundizar especialmente en la idea de democracia representativa versus democracia participativa. Esto vamos a tomar conceptos de relación de los individuos con, o el ciudadano, esto también lo vamos a hablar, que
¿Qué es más importante? ¿O cómo está conceptualizado el concepto de individuo en el Estado mexicano versus el concepto de ciudadano, que tiene otros alcances? Vamos a hablar también de la elección y la rotación de cargos, que hace que la democracia sea más representativa y mejora el ejercicio de los principios democráticos. Vamos a hablar de Estado de Derecho, vamos a hablar de derechos sociales. La Constitución mexicana destaca por ser la primera constitución, o por lo menos se declara como la primera constitución a nivel mundial en su época, que consagra expresamente derechos sociales. Vamos a tener un taller hablando de esto, que si esto es un argumento real, cómo se dio el ejercicio de estos derechos sociales en contraste a cómo se ha dado en otros lugares del mundo. Y también vamos a hablar de los principios de la democracia directa, que es uno de los mecanismos de los conceptos de democracia contemporánea que están intentando perfeccionar este antiguo concepto de soberanía y de democracia representativa como el ejercicio del poder político y poder público. Ahora existen muchos mecanismos, ha existido un perfeccionamiento, el ejemplo lo tenemos en la Ciudad de México y vamos a hablar cómo ha estado el avance de estos elementos de democracia en las otras entidades federativas. Entonces, quedo atento a sus dudas. Eh, Muchas gracias por escuchar a nivel de audiencia este taller. Vamos a seguir profundizando en estos aspectos. El próximo va a ser sobre las formas de gobierno y por qué el gobierno en México tiene ciertas características a diferencia de otras formas de gobierno a nivel internacional. Y ahí vamos a profundizar en los distintos poderes del Estado y cómo el gobierno se ejerce a través de estos poderes del Estado. Estamos en contacto, espero que se estén cuidando mucho y que estamos al habla y espero que este taller introductorio les haya resultado provechoso. Muchas gracias.